presentamos a Sebastián París. ¿Qué tal? ¿París o París o París? París. París, Sí, Sebastián sí. París. Vos Ujú. sos doctor en historia No, o, soy o doctorando. doctora. Estoy haciendo, Doctorando. claro, soy magíster, pero Magi- magíster, claro, está como, es intermedio, está en el medio, Bien, magíster en historia. claro. Muy bien, nos viene a hablar y a contar de las Malvinas en un día previo a la fecha del 2 de abril, por supuesto. Vos presentaste hace poco un ensayo, ¿no? Que fue ganador del premio del Banco Provincia. ¿Querés contarnos un poco de qué trata o qué fue lo que te motivó a hacerlo? Sí, bueno, Además del premio. arranco. Pero Sí, no. además del premio, que eso, rescatar que fue un banco público, ¿no? Que promovió la cultura. Un poco en la nota de prensa del banco salió eso, así que fue muy interesante en tiempos donde las ciencias sociales están siendo fuertemente atacadas, ¿no? Desfinanciadas, bueno, en fin, cosas que creo que el público de Gaucho Stream debe estar un Seguro. poco al tanto. A ver, les cuento como brevemente la historia de ese ensayo. Ya desde el año pasado estaba buscando otras fuentes alternativas a mi salario muy magro, a mi salario universitario, porque soy profesor universitario en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, y la nota estuvo a punto de ser enviada a una revista de crónica en España. Bueno, por una cosa y por otra no salió, y en noviembre envié ese ensayo que se titula Tras un manto de turba en Malvinas, que básicamente aborda las identificaciones que todavía restan en el cementerio argentino en Darwin. Ahí en ese sentido me parecía que había como una vinculación entre las madres de Plaza de Mayo y las madres de Malvinas, no en el sentido de que sus historias sean iguales, no son sus historias iguales, sino en el sentido de la búsqueda, ¿no? La búsqueda de la identidad, porque todavía hay, no sé si ustedes saben, en las Islas Malvinas, en Darwin, que es donde está el cementerio, todavía restan siete cuerpos por identificar, que es complejo porque parece que esos soldados eran o de familias adoptadas o, ¿no? Entonces, en ese sentido, se está volviendo un poco engorrosa la identificación. Y ese ensayo, nada, lo que trabajé ahí a partir de la historia y de la literatura, porque eso, me gusta mucho leer literatura e historia, tenía que ver con el rol de las madres, ¿sí? Madres que todavía conservan, por ejemplo, las ropas de sus hijos y en cuartos que están intocables, ¿no? La última bicicleta que usó su hijo, madres que la tienen colgadas en la habitación. No, me pareció como una imagen poética muy, Sí, sí. muy, muy fuerte. Y la más fuerte me pareció la de una hermana que se llama María Alejandra González, eh, hermana de Néstor Miguel González, un conscripto de Ensenada, en La Plata, eh, que, bueno, lo fueron a esperar a su hermano en la posguerra, o sea, me estoy refiriendo a junio del 82, cuando terminó la guerra, y la seña que se habían hecho con la familia era que tanto Néstor como el padre y la familia iban a revolear el poncho, ¿sí? En el micro para saber que había regresado con vida. Y el tema es que la familia de Néstor, por supuesto, ¿no? Desde el suelo y mirando el micro pasar, eh, revoleaba y revoleaba el poncho y revoleaba y revoleaba el poncho. Y, bueno, se llama Gaucho Street encima, ¿no? Estamos acá. Eh, y del otro lado nadie le había respondido. Y es más, cuando fueron a preguntar a las autoridades, le decían que, bueno, que puede ser que venía en otro barco, que por ahí estaba muerto, que por ahí estaba perdido o loco, ¿no? También fueron a averiguar hospitales. Y lo último, y ahí sí ya corto para que no sea monólogo, No, 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 cero. em, cuando se identifican 35 años después los restos de Néstor Miguel González, bueno, él había fallecido porque una bomba bueno, le arrancó las piernas y encima él bailaba malambo, ¿no? Toda esa significación cultural que tiene. Eh, y la hermana, a mí me pareció tremendo eso en el ensayo. Ella dice que odia los cementerios de acá del continente, pero que ella puede ir a vivir al cementerio Darwin en las Islas Malvinas y que no tiene problema con tomar mate en ese cementerio y charlar con su hermano. E incluso le puso el poncho, un poncho de gaucho en la cruz. Sí, de Eh, hecho, en el ensayo está la foto que vos pusiste, ¿no? sí, 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 Que sí, se ve cómo quedó la tumba, sí. que sí él ya tiene allá, es, si no Ujú, me equivoco, ujú, el que se lo armaron. ujú.
Así que sí, sí, están en las imágenes. Ujú, Sí, es fuerte, ¿no? Pensar como esas dos historias donde hay un montón de familiares que viven sin saber en qué situación fueron sus últimos momentos del familiar. Que un poco creo que también tiene que ver con eso, como la búsqueda siempre de cuando dicen ni muertos ni vivos están desaparecidos. Digo, bueno, como que no hay nada peor que ese signo de pregunta en poder entender cómo fue el final de la historia de un familiar, ¿no? Si es que fue así. Eh, Me parece bueno también como poder hablar de cómo fue el 2 de abril, o ujú, sea, qué es lo que generó o cómo fue ese momento ujú, y cuál es la situación actual ujú, de Argentina en ese reclamo. ujú, Me parece que también está interesante como los distintos planteos de acuerdo a la política que trae cada gobierno, ¿no? ujú. Tal cual. Sí, bueno, hablo del 2 de abril del 82, no, ustedes me van diciendo qué hago, que No, sí, no, yo aprovecho antes de pasar a eso dale. porque quería hacer una Ah, ok. reflexión sobre lo que Ujú. dijiste y después seguimos a lo que te planteaba Sil, que tiene que ver más Con lo coyuntural. claro, con lo coyuntural y específicamente con el 2 de abril. Ujú, Eh, pero me llamaba la atención que cuando vos narrabas esta historia, un poco se te notaba la emoción también y a mí también me puso la piel de gallina y bueno, obviamente uno se conmueve ante esas historias ujú, y pensaba un poco en tu trabajo como historiador, ¿no? Porque uno a veces por ahí, no sé, lee libros de historia y yo pienso, no sé, lees de cualquier guerra, ¿no? Digo, la Segunda Guerra Mundial, la Primera, cualquiera. Y uno dice, bueno, murieron tantos, pasó esto, explotó lo otro, y quizás pierde de vista que hay historias, hay Sí, familias, tal cual. y la verdad que me llama la atención escucharte hablar y ver que te emocionás o que te conmueve eso, ujú, cuando uno por ahí piensa que por ahí los libros de historia son más fríos, ¿no? Cuando uno lee cifras y cosas y números, no está esa pasión o esa emoción. Digo, ¿cómo se te juega a vos esa cuestión? Particularmente Malvinas es algo que nos toca un poco más de cerca a nivel nacional y también temporal, ¿no? Que no es que ha pasado tanto tampoco. ujú. Sí, ahí, bueno, esto, hay mucha gente que piensa que la historia es algo que ya pasó y que ya está, ¿no? Incluso está el cliché, no hay que mirar para atrás. Mm. Bueno, ¿no? En ese sentido, soy historiador, es indispensable, que tengo que mirar para atrás constantemente. Y la historia está muy presente y se puede ver en este 2 de abril, por ejemplo. Me pasa algo particular que al ser egresado de PUAM, es como un Ujú. nicho muy, ¿no? De la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Sí, sí, notaba como eso, ¿no? Como cierta frialdad en ciertas lecturas, no en todas, por supuesto, ¿no? Entonces yo decía, bueno, hay que trabajar con la escritura de la historia, no solamente con las fuentes, hay que tratar de esto, como de trasladar esa sensibilidad sin caer, ¿no? en una cosa ficcional, porque digo, la historia no es ficción, ¿no? Hay que tener cuidado ahí, porque tiene como una base empírica, ¿no? Y contrastable y comprobable con fuentes, con muchas fuentes. Y sí, sí, sin perder el rasgo académico tampoco, ¿no? tal cual, sin perder el registro académico, quizás esto, ¿no? Escribir de una manera, jugar un poco más con las palabras, ¿no? Y ahí la literatura que yo creo que abre un campo abierto, creo que abre un campo impresionante, ¿no? Yo la primera novela que leí sobre la Guerra de Malvinas, que de hecho es la primera novela, es la de Fogwill, que se llama Los Pichiciegos, que la recomiendo fuertemente. Es una novela que se escribe durante la guerra. O sea, piensen, ¿no? Que es increíble que el tipo está escribiendo durante la guerra, Fogwill, eh, y están los soldados como en una suerte de cueva, ¿no? En un abajo de la tierra, y están traficando mercancías, drogas, ¿sí? Y se van, se abstraen de la guerra. O sea, están en la guerra, pero por fuera de la guerra, ¿se entiende? Claro, sí, 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 sí. Y ahí es complejo esto, ¿no? Pero la literatura puede darse eso. Eh, no están luchando por la nación ahí, están luchando por la supervivencia, ¿no? Eh, Tienen que lidiar bueno, con militares corruptos, ¿sí? Eh, que en vez de darle las comidas a ellos, la, la- Sí. la venden, ¿sí? Entonces ahí hay núcleos de sentido que me parecen interesantes. Sobre el 2 de abril, bueno, ¿qué decirles? Es una fecha cargada de simbolismos, porque no hay una única forma de recordar el 2 de abril. Ahí ¿no? Están las disputas por las memorias, por los sentidos.
hay que tener mucho cuidado cuando hay personas que nombran la palabra gesta, porque seguramente la habrán escuchado ustedes, ¿sí? Porque la gesta borra de alguna manera, ¿no? O trata de borrar. La palabra gesta la utilizaban los militares. Trata de borrar, ¿no? Todas las huellas de la última dictadura, ¿sí? ¿No? En la gesta no hay víctimas, cuando sabemos que en Malvinas existieron torturas y existieron denuncias de esas torturas. Por ejemplo, a soldados conscriptos judíos se les hacía comer, puedo decirlo acá, sí, Sí, su propia mierda, ¿sí? Hubo simulacros de fusilamiento, hubo estaqueos. Entonces, no se puede negar, ¿no? El marco del terrorismo de Estado en esa guerra. No claro. estoy diciendo que son los campos de concentración que existían acá, se trasladaron a las islas, como por ahí se dijo, ¿no? En la inmediata posguerra. Porque la guerra tiene sus propias reglas, ¿no? Específicas de combate. Pero sí que existieron y todavía existen, ¿no? Estas historias también, ¿no? Donde a la vez que uno no puede negar la heroicidad de los soldados que dicen, no, yo soy un héroe, perfecto, nadie lo cuestiona, ¿no? Tampoco podemos negar que existieron víctimas, ¿no? Tal vez puedan pensarse las dos cosas, ¿no? Sí. La victimización y la heroicidad al mismo tiempo. Y lo último, ahí sí. Bueno, suelo hablar mucho porque soy... No, no, te estamos escuchando atentamente, igual es una cosa Es que igual no- es un tema que es interesante y que da para expandirse, no. Tal cual, tal cual. No, sí, esto, uno no hay que olvidarse, quiero recuperar tus palabras. Por supuesto que en la guerra hay, ¿no? Números, es decir, 649 soldados, ¿no? Muertos del lado argentino, 255 de... Sí, que es cada una historia. cada uno es una Cada historia. persona es una historia y fue por distintos motivos y Tal fue... cual, tal cual. Tres isleñas que no son por bombas argentinas, ni por, Mira. ¿no? Sino por bombas inglesas que se equivocaron, fue una equivocación, y fallecieron tres mujeres isleñas. Sin embargo, eso, atrás de cada número hay una historia, Claro, ¿no? sí, sí. Que la historia, bueno, tiene que justamente rescatarla, ¿no? Tiene que tratar de traerla al presente y, bueno, contar. La historia de las mujeres, que un poco se centra en eso el ensayo, me pareció que era digno de contar. Las enfermeras, por ejemplo, las Claro. enfermeras que estuvieron tanto en los buques, las instrumentadoras quirúrgicas, o las enfermeras de la Fuerza Aérea que estuvieron en Comodoro Rivadavia. Eso me parecía importante, ¿no? El papel importante del equipo argentino de antropología forense, Sí. ¿no? Y hay nudos de sentido donde se puede pensar a la última dictadura, porque a la vez que buscan a los desaparecidos aquí en Continente, también, ¿no? Trataban de otorgar identidad a los soldados que la tuvieron siempre, pero que les fue arrebatada de alguna manera por el Estado argentino, ¿no? Porque hay algo ahí, y sí, ahí ya corto, ¿no? En noviembre del 82, el gobierno británico envía una carta al gobierno argentino, gobierno, que nadie había votado, ¿no? A la dictadura argentina, y le dice si van, escuchen esta palabra, repatriar los restos, Sí, eso te lo leí. ahí va, de los soldados argentinos. Entonces, la dictadura argentina le contesta, no hay nada que repatriar, porque es lo mismo que, no sé, no sé, vamos, ojalá que no. Algunos de los que estamos acá, vamos a suponer, muere en Córdoba. Sí, sí, es Y tu tierra. claro, ¿se entiende? Ahora, lo que hizo la dictadura argentina fue que aceptó los enterramientos de esas personas que no estaban todavía identificadas. Sí, después, ¿No? de hecho, en el ensayo vos describís que hay un montón de distintos soldados que no se pudieron reconocer porque los propios compañeros los iban amontonando porque no tenían, digamos, manera de en ese momento resolver el entierro de otra Sí. manera, ¿no? Y que ahí se pierde un montón de información de quiénes son porque por ahí tenían cosas en la ropa, Tal ¿no? cual. O que se podría ver quizás en ese momento. Ujú. Rescatado para ver quién eran las identificaciones. Ujú. Pero bueno, yo lo que preguntaba por el trasfondo, digo, porque me parece que justamente la guerra fue una forma también del gobierno de facto de intentar como de mostrar cierta fortaleza o generar un apoyo en la sociedad a lo que ellos estaban haciendo cuando termina la guerra, que creo que dura 74 días, ¿no? Creo que eso fue también un poco el camino de salida que ellos tienen cuando pierden el apoyo de la gente, que de alguna manera era como, bueno, sí, vamos a recuperar las Malvinas, y entonces creo que eso genera que la gente
quizás desconociendo todo lo que estaba pasando en realidad con los soldados allá, apoye a esa medida. ¿No? ¿Hay algo de eso? Sí, sí, hay esto, como, ¿no? La coyuntura, ¿no? El momento, ¿no? Que es el 2 de abril. En realidad es el primero, ¿no? El 1 de abril, porque ¿no? Ahí desembarcan y hacen la operación Rosario, donde, bueno, se ataca la casa del gobernador, solamente con la orden de no matar, solamente, ¿no? Destituirlo, ¿sí? Pero ya hay un reclamo previo de muchísimos años Claro. antes, ¿no? No hay que olvidarse, esto siempre se lo digo a mis estudiantes en la universidad, Malvinas tiene 500 años de historia. En ese sentido, excede también la existencia del Estado Nacional. Con eso no estoy queriendo decir Claro. que no son argentinas, ¿sí? Porque son argentinas por muchísimos motivos, ¿sí? Jurídicos, geográficos, históricos, ¿no? Solamente una cuestión. Eh, Estamos a 800 kilómetros de las Malvinas. Si uno está, por ejemplo, en Río Gallegos, ¿sí? Estamos muy cerca. Y Río Gallegos forma parte de la Argentina. Londres está a 12.000 kilómetros. Sí, sí, no hay manera O sea, de... Sí, sí, sí. Esto cuando, ¿no? Porque ahí está, ¿no? La derecha, vamos a decirlo así, la derecha siempre postula, no, dejen de reclamar Malvinas si Sí, le sí. pertenecen a los británicos, ¿no? Incluso, disculpen que haga esta leve digresión. El año pasado, el presidente, me cuesta todavía decir prefiero decir No, él, no, es... ahí está, como no. El presidente Javier Milei dijo que las Malvinas van a volver a la Argentina. Esta nota salió en la BBC. O sea, entren ustedes a chequearlo, ¿no? Dijo que las Malvinas iban a volver a Argentina cuando Argentina, en primer lugar, sea una potencia económica. Él dijo que dentro de 35 años Claro, estamos... estamos fritos, Está la- ¿sí? Yo no me quiero las morir, manos. quiero verlas antes, ¿no? Y después dijo que solamente cuando los isleños nos voten con los pies y con las manos. Claro. Bueno, entonces, claramente ahí, por omisión, yo creo que la política del gobierno es desmalvinizar. Son los hechos, ¿no? Entonces me parece que bueno, que el 2 de abril hay que recordar a nuestros veteranos, aquellos que se consideran héroes, aquellos que no se consideran héroes también, ¿sí? Y reafirmar más que nunca, ¿no? El pedido de restitución de esas islas y también, ¿no? De los espacios marítimos circundantes, porque muchas Sí. veces se olvida, ¿no? Que las Malvinas son unas islas que están rodeadas de mucha, ¿no? De mucha Claro. agua, donde hay mar y donde hay recursos naturales que son importantísimos, ¿sí? No solamente los recursos hidrocarburíferos, sino también la comida, ¿sí? Me pasa algo, sí, soy argentino y me encanta el asado, pero también no hay que olvidarse de que existen los mariscos, ¿no? Digo, no hay un montón de recursos ahí, mucha comida, ¿no? Donde los buques extranjeros depredan esos recursos que nos pertenecen. Ahí sí hablo como argentino, no como historiador, ¿no? Que nos Yo te pertenecen. quería hacer una pregunta. Sí. Al micrófono, perdón, por favor. voy a intervenir. Sí, obvio, esta es abierta. Intervenga. Intervenga nomás. Porque es verdad que ahora el presidente medio que desmalvinació, como dijiste vos, el tema, y vos lo dijiste como que la derecha no quiere hacerse cargo de las Malvinas o déjenla en paz, dejen el futuro atrás y lo que sea. A mí me parece que las Malvinas siempre fue como algo unánime de la sociedad argentina, cultural. Tanto si queremos hablar de derechas y de izquierdas, peronismo, nacionalismo o lo que sea que está gobernando ahora, era algo que unificaba a todos. Creo que era eso nada más y no sé si había algo más, el fútbol capaz. Eh, entonces como que quizás en este último tiempo pasó eso, porque yo recuerdo capaz cuando era adolescente que las Malvinas las usaban como símbolo patriótico mucha gente de derecha. De hecho, militares que hicieron el golpe de Estado reivindicaban las Malvinas y supuestamente en un acto heroico las quisieron recuperar. Sí, coincido que hay una unicidad, si se quiere, ¿no? De la recuperación de Malvinas, ¿no? Y de que son argentinas, en ese sentido. Porque, por ejemplo, existieron militares que torturaron en las islas, lo acabo de decir. No, a mí no me une nada con eso, discúlpenme. Sí, con la causa de la recuperación. Yo me refería al pensamiento de la reivindicación de que soberana son nuestras. O sea, Sí, tal cual, tal cual. Y en el fútbol se puede ver, digo,
creo que esta banda de cumbia se llama La T y la M, ¿puede ser? Sí. Sí. Que es, bueno, sacó el tema muy conocido donde aparecen las Malvinas, están en todos lados, digo, en las calcomanías de los autos, ahora en los guardapolvos, ¿no? Que se bordan en el corazón de esos estudiantes, en el guardapolvo, ¿no? Sin embargo, coincido con vos de que las Sí. Malvinas excede la politicidad, vamos a decir así, Los partidos de- políticos. claro, tanto de la izquierda o de la derecha, porque por ejemplo, uno de los que más, ¿sí? Rompió las guindas con que Malvinas, ¿sí? Se enseñe en las escuelas, por ejemplo, y que un libro muy importante de Paul Groussac, me estoy poniendo como muy académico acá, ¿sí? Que fue el primero que escribió como un libro sobre las Malvinas para la cuestión de los, vamos a decir, de los documentos que existían por las cuales nosotros decimos que son argentinas, fue Alfredo Palacios, que de derecha no tenía nada, era un representante del Partido Socialista, ¿no? Entonces, en ese sentido, claramente, ¿sí? Excede, por supuesto, las Malvinas a la politicidad, vamos a decir, de las izquierdas y de las derechas, ¿no? Y lo que pasa es que cada una tiene una posición particular, cómo pensar a esas islas y la disputa, ¿no? Me parece que, bueno, yo no comparto la de la derecha actual, ¿no? Claro, quizás, Incluso Bullrich, cuando fue lo de la pandemia, no sé si se acuerdan ustedes, al ser Sí. historiador, como que tengo ahí la cuestión Que del lo- archivo muy Lo presente. entregaba por un par de vacunas. Tal cual, dijo, entreguémoslas, esas Que, islas. que encima es como, hay algo de este gobierno en particular para mí, y ahí creo que ibas para ese lado de, yo creo que todas las cosas que nos unieron siempre como sociedad, las ciertas luchas, como los derechos humanos y las Islas Malvinas en este caso, me parece que eso siempre fue algo que nos unió a todos, como decir, bueno, listo, no importa lo que pienses en otros sentidos, pero en esto estamos todos juntos. Bueno, yo creo que en el último tiempo hubo algo en este gobierno sí que cambió y que como que puso en crisis un montón de esas cuestiones, ¿no? Como de repente también esto de plantear que los glaciares es una roca y que no importa y las Malvinas es un pedazo de tierra que también, bueno, por un par de vacunas entregalas que no pasa nada. Hay algo de como banalizar todo, ¿no? Parece que ya nada importa y que lo único es bajar la inflación o que los números cierren, la economía y nada más. Entonces nos olvidamos de todo lo social, de todo lo cultural, de lo humano. Me parece que hay algo de este gobierno de llevarlo todo para un lugar muy, no sé cómo decirlo, ayúdenme, pero Sí, yo creo que corresponde a una lógica utilitarista, demasiado materialista. Digo, esto mismo que plantea de cuando nosotros seamos potencia, ellos van a querer, por eso, como si todos fueran los números. como si todo fuera, se redujera a un exitismo, ¿viste? De bueno, se van a poner del bando ganador, porque ellos tienen esa lógica. Pero bueno, a mí no, yo por supuesto no adscribo a eso. Aprovecho para saludar al chat, que se saluda mucha gente, Nico, Ay, sí. Alejandra, Oscar, Osvaldo, se me Ah. perdieron un par por ahí arriba, Elsa. Y Oscar Martínez ahí nos dice, soldado argentino desaparecido fue reconocido por su hermano recién en el año 2017 por encontrarse entre sus ropas su carnet de socio de Independiente. Sergio Caraballido en una misión de la Cruz Roja. Mirá vos. Y bueno, aprovecho, agrego lo de Nico, que dice no solo negar el hecho soberano de reclamar las Malvinas, detrás del discurso de cambiar las islas por vacunas, es el acceso de la Argentina a las Antártidas. Ahí, bueno, tipió medio mal, pero ojo, no es cualquier vacuna, es la Pfizer, chicos. Claro, era la acuérdense, Pfizer. era la Pfizer, porque con la rusa no la entregaba. Ah, por la rusa no. Tal cual, Escúchame. tal cual, tal cual, ¿Qué sí. pasaba si te ponías esa? Yo te quiero hacer una pregunta, Sí. que dos en realidad, si me permitís. Y la gente del chat también, si También, quiere. si quieren aprovechar Sí, para sí, sí. preguntar. Una, vos hablaste de que no te gusta el término gesta. ¿Cómo te gusta categorizarlo a vos, a ese proceso, o cómo te gusta enunciarlo? Y la otra tiene que ver con que en algún momento leí que incluso antes de lo que fue la guerra, el diálogo y el vínculo con las Malvinas era mucho más fuerte o estaba mucho más integrado, si bien por supuesto estaba en una invasión inglesa, pero había cuestiones de que Diplomáticas. había vuelos directos, había comunicación, se venían a atender al continente, los hospitales y demás, como que había un vínculo más fluido que por supuesto después de la guerra se cortó por completo, y hoy la visión de los isleños, digamos, Ujú. es absolutamente negativa para con la República Argentina. Sí, mirá, justo diste en la tecla porque yo estoy haciendo Qué capo que sos. mi tesis doctoral. Esto no estuvo arreglado. No estuve No, arreglado, no, les no. juro.
Mi tesis doctoral estudia los años 70, del 1970 hasta 1982, en esos intercambios y circulaciones que existieron y que fueron muy rescatados positivamente tanto por los pobladores argentinos como por los isleños, donde, escuchen esto, dato interesante, existieron cartas de isleños a medios argentinos, la revista Gente, por ejemplo, o el Buenos Aires Herald, que es un periódico de la comunidad británica en Argentina, donde pedían, escuchen esto atentamente, casarse con mujeres argentinas porque no había mujeres en las islas. Piensen, más de 2.000 habitantes no existían en los años 70 en las Islas Malvinas. Y que estaban dispuestos a aceptar eso, ¿no? Pedían fotografías, ¿no? Como un Claro, Tinder. tal cual, tal cual. E incluso existieron matrimonios entre isleños y argentinas, y viceversa, Ah, mira. ¿sí? Esto me parece muy interesante. Incluso más, se llevó YPF, ¿no? Ahora que el presidente se pasea con el mameluco de YPF, en los años 70, ¿no? Se llevó combustible tanto para los aviones, para los buques, para los pocos autos, los Land Rover que circulaban en las islas. Sí, sí, el vínculo era distinto. El digamos. vínculo era distinto, fluido. fueron maestras a enseñar el español. De hecho, bueno, yo soy, claro, nostálgico de esos años, o sea, añoro mucho esos años porque fueron los años de mayor acercamiento entre la Argentina y las islas, ¿sí? Y entre los isleños, ¿sí? Y el Estado argentino, y donde Argentina, si se quiere, estuvo muy, pero muy cerquita de recuperarlas, mediante la paz. No quiere decir esa que no existieran tensiones, ¿eh? Claro. No, pero por lo que tengo entendido, Inglaterra hasta ese momento medio que no le daba bola a las islas, las tenía ahí abandonadas, no mandaba recursos, nada, entonces había un vínculo mucho más fluido con Argentina. Tal cual, sí, sí, sí. De hecho, habría que tener cuidado, si bien los isleños se reivindican culturalmente británicos, cuidado con pensar que ellos aman absolutamente, ¿no? Y tajantemente a Inglaterra. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque ellos eran ciudadanos de segunda categoría Claro. hasta la guerra. O sea, la guerra... O sea, la guerra encendió como la rivalidad, ¿no? O sea, como que pasó a generarles en ellos como un sentimiento más patriótico. Tal cual. Sí, de hecho, un periodista muy importante, que ahora me olvidé el nombre, pero ya me va a venir, estuvo en el radicalismo y fue funcionario de Alfonsín, no me sale ahora, ya me va a venir, Ok. dijo que la guerra lo que hizo fue despertar, Mm. ¿sí? En el Atlántico Sur la posibilidad de que exista una nueva identidad nacional de los isleños, Claro. ¿sí? Lo cual es un problema, ¿sí? Es un problema porque la Argentina diplomática y jurídicamente no acepta eso, ¿sí? Porque las islas son reivindicadas como argentinas. Es más, en los años 70, justo viste en la tecla vos con mi tesis doctoral, que la estoy escribiendo, muchos isleños venían a estudiar aquí, al continente, a escuelas británicas, ¿sí? Pero también a escuelas agrotécnicas, por ejemplo, en Tierra del Fuego, en Río Grande específicamente, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque era una educación de muy alta calidad, la educación argentina, ¿sí? Y es más, Argentina, dentro de América Latina, tiene la comunidad, o tuvo, mejor dicho, ahí sí, de anglo-argentinos más grande, ¿sí? Y británicos residentes, ¿sí? En el país. Y es más, los isleños venían a hacer turismo, a misiones, piensen ustedes, ¿no? El calor, piensen ustedes que en las islas hace mucho frío, o se iban a pescar, ¿sí? Y verdaderamente empezaban a querer muchísimo el país. Por supuesto, soy historiador, no puedo hacer futurismo, no puedo decir qué hubiera pasado si, no existe eso. Sí en la literatura, ahí sí, ¿no? Sí, sí, sí. Se abre un campo hermoso. Pero creo yo que los años 70 fueron los años de mayor acercamiento, ¿no? Donde incluso, por ejemplo, tengo historias de isleñas que pude entrevistar, no puedo decir los nombres porque viven afuera de las islas, ¿no? Hay mucha gente que después se fue porque no la estaban pasando bien económicamente en los 70s, que me dijo que le sirvió muchísimo aprender el español y después la tomaron, ¿sí? Para trabajar tanto en el aeropuerto para recibir a turistas, ¿sí? Porque eso, se llevaba el turismo también, ¿no? Con los aviones Fokker F-27 y F-28 de la Fuerza Aérea.
se llevaba mucho turismo, ¿sí? También los buques antárticos, ¿vieron? Sí. Que hacen ese triángulo entre la Antártida, Malvinas, Punta Arenas, Tierra del Fuego, ¿no? Bueno. Y bueno, fíjense, Claro, qué lejos que estamos de todo eso hoy por hoy. lejísimos, Pero bueno, lejísimos. igual nosotros desde La Gaucho reivindicamos y Ujú. obviamente que seguimos reclamando, ¿no? Por las Malvinas, para nosotros son argentinas, Tal cual. digo, pero eso tiene que seguir, me parece que generación tras generación, como un mensaje que tiene que seguir encendiéndose, ¿no? Porque a veces el público se renueva y entonces después nos pasa como con el tema de los derechos humanos, que uno tiene que seguir hablándolo para que todas las generaciones que vengan continúen con ese reclamo.